que se junten más. Bueno, nosotros, el laboratorio, tenemos mañana y tenemos el día viernes con el grupo A. Lo que vamos a hacer es, todo el mundo se va a conectar, vamos a pasar una práctica que posiblemente no sé si la íbamos a realizar, que es la práctica de Socklet, por el tema de que necesita mucho éter, ¿no? Entonces esa la vamos a hacer teórica, como ustedes manejan el equipo, entonces no va a ser tan complicado, sino yo les voy a mostrar el enfoque que se le hace para cómo se hacen los alimentos. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes hagan cálculos en su guía y ojalá podamos en la clase de laboratorio concluir este tema que no lo voy a terminar al 100% porque de pronto se les va a hacer un poco pesado y nos va a quedar un poquito. Entonces eso lo puedo terminar en la práctica de laboratorio, ya lo tendríamos el tema totalmente avanzado y se va a respaldar por el enlace del tema que les voy a mandar. ¿Está bien? Está bien, doctora. Ya, así vamos a hacer. Está bien. Seguramente ahora no han madrugado tanto por la hora y porque no hay que salir a agarrar transporte, ¿no? Sí. Bueno, y ustedes, ¿hay muchos chicos enfermos? Porque dicen que hay, pero no había muchas licencias en bromato por enfermedad. Yo, pero igual iba, doctora. Sí, yo. Eran la fuente, o sea que en bromato no se faltaban. Ninguna Es que no lo reportan. ¿Ah? No lo reportan. Ese es el problema, ¿no? Pero ninguna bueno, ojalá. Permiso, igual iba, doctora. Ojalá Yo estoy muy mal. se curen rápido, chicos, porque si no ¿será que van a ampliar esto? No creo, ¿no? Tienen que vacunarse, doctora. ¿Perdón? Tienen que vacunarse. Ese es el tema. Yo creo que es la vacuna, porque al que lo agarra con vacuna, lo agarra suave. Sí, porque mi hermanita está vacunada y solamente gripe leve nomás le vino y nada más. El problema es que ustedes no están en el grupo etario que se vacuna, porque vacunan a los mayores de 65 y a los menores de 5. Ese también va a ser un problema. Pero, por ejemplo, yo me fui a hacer vacunar el año pasado y me dijeron que no, porque yo no tenía 65. Me dije que yo me inventé y le dije, yo tengo resistencia a la insulina. Le dije, ya, entonces la vacunamos. Y me vacunaron a mí y a mi hija también le dije que tenía y nos vacunaron a las dos, por si acaso. Como no soy tan flaca, entonces se podría creer, ¿no? Pero ya en julio se va a hacer un año, pero por el momento no me ha agarrado la influenza. Ahora, las vacunas que se están poniendo particulares cuestan 180. Que Con el invierno que viene van a aumentar más, yo creo. Ojalá que no, chicas. Pero digamos, si alguna de ustedes tiene sobrepeso o tiene algún problema, mejor es que compren la vacuna de 180, que no sé si es 2024, que ya viene con los virus del año, o sea que tiene una cepa más que la que cubre la vacuna gratis. Yo voy a esperar a junio, digamos, y me voy a poner o se aumenta la cantidad de enfermos, me voy a poner la otra, pero no hace un año de la anterior vacuna, entonces todavía estoy cubierta. Bien, chicos, como les indiqué, hay compañeros que tienen que presentar la parte de microbiología, los pequeños temas que les di, y yo prefiero que eso sea presencial porque no es lo mismo 10 puntos que hacer una presentación virtual, ¿no es cierto? Entonces, ese tema, como no hay un orden lógico en los primeros temas, yo puedo avanzar al tema de conservación de alimentos y luego ya el día que vamos presencial, vamos a la parte de microbiología de alimentos, ¿ya? A no ser de que se amplíe una semana más esto de
de las clases virtuales, entonces ahí van a tener, para no dejarlo muy atrás el tema, vamos a tener que pasarlo virtual. ¿Listo? Bien, vamos a empezar nuestro tema de hoy día, que se llama conservación de alimentos. En este tema nosotros vamos a ver las generalidades y los fundamentos de los principales métodos que se utilizan ordinariamente para la conservación de alimentos, aunque estos métodos son los básicos, ¿no? Porque ahorita hay muchísimos métodos modernos que existen y no estoy desarrollando un método muy extenso, los métodos muy extensos, pero al final ustedes ya en su capacidad pueden leer y pueden interpretar, porque generalmente los métodos modernos son combinación de estos que son los básicos, ¿ya? Entonces el tema se llama conservación de alimentos. Están viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora, se ve. Bien. Entonces, el tema es la conservación de los alimentos. Bueno, nosotros sabemos que los alimentos están expuestos a deterioro. Entonces, ¿en qué consiste conservar a los alimentos? Simplemente en poner barreras y bloquear cualquier agente que puede dañar al alimento, deteriorarlo, y el deterioro a veces es en los caracteres organolépticos, o sea, el alimento se hace amargo, se hace oscuro, o también en la composición original, porque si es un alimento, por ejemplo, que está rico en carbohidratos, esos carbohidratos empiezan a fermentar. Entonces, todos esos factores que causan ese tipo de deterioro de los alimentos, pues los vamos a bloquear colocándole factores que directamente actúan sobre cada uno de esos agentes que causan la inutilización del alimento. Lo primero que vamos a ver cuáles son las causas que provocan el deterioro de los alimentos. Y vamos a agruparlas en tres grandes grupos, que son las reacciones químicas de degradación, o sea, este es de origen químico, y las de tipo biológico son las alteraciones enzimáticas y las alteraciones microbiológicas. O sea, la primera son las reacciones químicas, la causa es química. Y luego tenemos las alteraciones de tipo enzimático y de tipo microbiológico. En el primer grupo tenemos las reacciones químicas de degradación, y en ella, ¿por qué se llaman reacciones químicas? Porque los agentes químicos son los que provocan el deterioro de los alimentos. Aquí tenemos 4 ejemplos de reacciones químicas de degradación. La primera se llama la reacción de Maillard. Ustedes han visto esto, chicos, que les estoy mostrando. Solo se ve la primera hoja, doctora. ¿No ha cambiado? No ha cambiado, doctora. A ver, voy a dejar de compartir y voy a... Un segundo, chicos. Voy a admitir a los que están esperando y voy a volver a compartir. ¿Ahora se ve donde dice conservación de alimentos? Sí, ahora sí. Ya. Ya, entonces ustedes me avisan si estoy hablando de otra cosa y no ha cambiado la página, ¿ya? Por ahí les estoy indicando que estoy recién utilizando el Google Meet, pero creo que me va bien. Miren, ahora, ¿han visto esto? Recién se ve. ¿Les ha pasado? ¿Están viendo? Sí. ¿Qué están Sí. viendo? Sí, se ve, doctora. ¿Qué es esto? La degradación de un alimento. Un pan quemado, ¿no ves? Un pollo quemado. Y acá vemos también un pollo un poco dorado, digamos, ¿no? Dorado, quemado, las...
Ajá, unas partes medio quemadas. Bueno, la reacción de Maillard, chicos, es una reacción que depende mucho de la temperatura, por eso no se van a olvidar. Y consiste en que hay una interacción entre los aminoácidos de las proteínas y los carbohidratos, pero siempre con el calor. Por eso la reacción de Maillard se relaciona con calor, con aumento de temperatura. Interactúan y forman polímeros que son pigmentos, y ustedes lo ven porque se va haciendo más oscuro. Y además esto, aparte de estos polímeros de ser oscuros, también son amargos, porque si nosotros queremos comer este pan, va a ser muy desagradable, ¿no ven? Es amargo. Entonces, acuérdense de esta imagen con la reacción de Maillard. Esta reacción de Maillard a veces se la aprovecha. Se la aprovecha, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una tostada, llegamos hasta aquí, ¿no ve? O hasta aquí. Hasta ahí el pigmento no es tan amargo y el alimento se hace agradable. Pero ya cuando se nos pasa la temperatura, realmente se hace muy desagradable. Esta es la reacción de Maillard. Cuando nosotros, por ejemplo, colocamos a la parrilla una carne, la carne hay unos puntos donde se dora y se hace muy rico, ¿no? Pero ya cuando se pasa la temperatura ocurre una reacción de Maillard muy intensa y ya el alimento se hace desagradable. Entonces, es una degradación la reacción de Maillard, pero puede ser utilizada en baja escala, como acá, para darle ciertas características agradables a los alimentos. ¿Eso está claro? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Bien. Acá, chicos, desnaturalización de las proteínas. Recuerden ustedes que las proteínas son, así como esta cadena, cadenas de aminoácidos, ¿no? Pero esta cadena de aminoácidos, para llamarse proteína y para tener una función como proteína, siempre tienen una estructura primaria, que es la cadena de aminoácidos, y luego la secundaria, terciaria y cuaternaria, que le van a dar una característica en el espacio. O sea, las cadenas van a tener una forma en el espacio. Cada proteína tiene su propia estructura, hasta la cuaternaria. Esto es un ejemplo de una proteína que cuando está en su arreglo espacial normal es soluble. Pero ocurre que cuando hay un agente químico, esta proteína pierde su arreglo espacial, a eso le llamamos que se desnaturaliza y se vuelve insoluble. Es decir, una proteína que estaba disuelta de pronto precipita. ¿Cuáles son los agentes químicos? Muchas veces son los ácidos. Esta proteína soluble podrían ser las proteínas de la leche, que nosotros la vemos soluble. Pero cuando la leche se agría por formación de ácido láctico, la proteína se desnaturaliza, pierde esa estructura o ese acomodo, se hace como una sola cadena lineal y precipita. Tercer tipo de agentes químicos, las modificaciones físico-químicas. Esta nosotros la vemos en el pan. El almidón, que está formando parte del pan, cambia su estructura con el tiempo, ¿no? De ser una estructura amorfa pasa a un estado cristalino o cristalizado y el almidón se hace duro. Por ejemplo, los panes caseros o un pan francés, de un día al otro esa miga que era elástica se vuelve dura. Esa es una modificación físico-química por el efecto de la humedad, el paso, ¿no?, de una estructura amorfa del almidón a una estructura cristalina. Otro ejemplo que tenemos son las oxidaciones de tipo no enzimático. Cuando es no enzimático, no hay participación de enzimas, sino es directamente el oxígeno del aire que incide sobre una estructura molecular. Eso ocurre, por ejemplo, chicos, en los aceites. En los aceites, tanto los glicéridos, los ácidos grasos, captan el oxígeno del ambiente y
se desarrolla ese sabor desagradable que nosotros conocemos como rancio, es decir, nuestro alimento se oxida, se hace rancio. ¿Por qué? ¿Cuál es el agente químico que causa la degradación? El oxígeno del aire. Por eso es no enzimático. Es directamente el oxígeno, incide sobre la molécula y causa el deterioro. Luego tenemos las alteraciones enzimáticas. Hemos dicho que de tipo biológico pueden ser enzimáticas o pueden ser microbiológicas. Las alteraciones enzimáticas, chicos, están dadas por enzimas que están ya en el alimento. O sea, nadie le pone enzimas al alimento. El alimento de manera natural tiene sus enzimas. Doctora, ¿No pasó la lámina? no. No, Ya. No sé qué ocurre, pero Ahora sí. ahora sí. ya cambió, pero ya no estoy teóricamente ya no estoy presentando, o sí estoy presentando. Sí está presentando, pero tiene que poner en su computadora el ¿Ahora modo sí? presentación. No, ahí estoy presentando o no. Sí. ¿Ven una manzana? Sí, una manzana. Ya. Alteraciones enzimáticas. Ya, ok. Miren, hago entrar uno y aparece otro, y están como goteros. Bien, en las alteraciones de tipo enzimática, lo que ocurre es que están las enzimas del alimento, las cuales, al ponerse en contacto con algún agente, se activan. Aquí la enzima actúa como un catalizador. Por ejemplo, esta flechita es la enzima, ¿ya? Actúa como un catalizador que participa en reacciones que son de degradación. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el agua, ¿no? El agua activa a las enzimas hidrolasas, que son las que producen hidrólisis. Y, por ejemplo, esta molécula puede ser, por ejemplo, un disacárido en presencia de agua y la enzima desdobla esta molécula en dos monosacáridos, produce una hidrólisis. Esa es la hidrolasa. Y tenemos las oxidasas. Las oxidasas producen oxidación siempre con relación al oxígeno del aire, del atmosférico, pero son ellas las que catalizan la reacción. Y aquí hay un ejemplo de oxidasa. Una manzana, cuando está íntegra, cuando no la hemos golpeado, cuando no la hemos partido, va a estar de este color, ¿no es cierto? Si nosotros agarramos un cuchillo, la partimos esta manzana y la dejamos una media hora, la vemos de este color. Ha habido una oxidación de las catequinas de la manzana y se han formado pigmentos oscuros. Esto es una oxidación, porque la manzana tiene la enzima oxidasa. Entonces, cuando yo parto la manzana, se pone el fruto, digamos, en contacto con el oxígeno atmosférico y las oxidasas facilitan la oxidación de las catequinas y forman pigmentos oscuros. Entonces, las alteraciones enzimáticas son causadas por las hidrolasas que producen hidrólisis, ya sea yo les di el ejemplo de un azúcar, pero puede ser en una proteína, en un lípido o en un carbohidrato. Y las oxidasas producen oxidaciones, puede ser en un lípido, en un carbohidrato, ¿no? No solamente producen oscurecimiento, también producen fermentaciones, producen los procesos de respiración que provocan que una fruta de estar madura envejezca, por ejemplo, y se deteriore. Entonces, muchos de los procesos a través de los cuales nosotros conservamos a los alimentos manipulan a las oxidasas para que las destruyamos y el alimento nos dure más tiempo. ¿Están viendo la lámina de unos choclos? No. A ver. ¿Y ahí? Todavía. Tampoco. Caramba, cada vez tengo que... Ahora sí. Creo que lo voy a dejar así nomás para que... ¿No?
Ahí, para que no me... Sí, está bien. ¿Se ve nomás, chicos? Sí, doctora, se ve. El problema es pues que... Bueno. Ya. Las alteraciones de tipo microbiológico se producen por microorganismos, como ser las bacterias, los mohos, las levaduras. Aquí vemos un moho que está incidiendo sobre un maíz. Y bueno, en condiciones favorables para el microorganismo, pues el microorganismo encuentra ahí en el alimento los nutrientes, a veces la humedad, y si la temperatura ambiente es favorable, pues produce que estos microorganismos utilicen los nutrientes del alimento en sus actividades metabólicas y producen a través de su desarrollo, a través de su metabolismo, sustancias químicas que van a degenerar el alimento, ¿no? Como vemos aquí, desarrolla un moho, utiliza los almidones del moho, produce del maíz, perdón, produce pigmentos y el alimento se deteriora. Ahora, es muy importante tener en cuenta de que existen muchos factores que intervienen para que los alimentos se deterioren, unidos a estas causas físicas y biológicas, o químicas y biológicas. ¿Están viendo como una nube? Sí, doctora. Ya. Sí. Entonces, ¿qué factores ambientales inciden para que tanto los factores físicos y químicos, biológicos actúen sobre los alimentos? La temperatura alta o la temperatura baja. Una temperatura alta, por ejemplo, puede producir una reacción de Maillard, vimos, ¿no ves? Esa del pan quemado. Una temperatura baja, ambiente, también puede favorecer el desarrollo de uno u otro microorganismo. La humedad o sequedad del aire, especialmente la humedad, ustedes han visto cómo humedece también al alimento y el alimento se deteriora. El oxígeno ambiental, la luz muchas veces afecta a las vitaminas, a los nutrientes y predispone al deterioro de tipo químico. Y en todos estos factores incide el tiempo, porque todos los alimentos tienen un periodo de vida útil y después de pasar este periodo de vida útil donde todas las características del alimento son las óptimas, el efecto de estos factores se multiplica, se acelera el deterioro por el efecto de estos factores. Entonces, el tiempo es fundamental. Una vez llega al límite, es como que de manera logarítmica se acelera el deterioro del producto y el producto en muy poco tiempo pierde todas sus características. A ver, ¿qué puedo hacer para que... Ahí ven el cuadro donde dice métodos de conservación. No, doctora. Caramba, cada vez que voy a creo que dejar de presentar. Ahora sí lo ven, ¿no? No, doctora. Siguen la misma. ¿No ven? Saca su diapositiva de métodos de conservación de productos alimenticios. Lo ven, ¿no? Sí. El cuadro no, doctora, solamente lo donde están las imágenes de los alimentos. No tengo más cuadros, solamente dice métodos de conservación físicos, químicos o biológicos, ¿no? Ya, es a través de estos métodos que nosotros vamos a conseguir este tipo de productos envasados adecuadamente que permiten ampliar la vida útil del producto. O sea, en otras palabras, para que no incidan todos los factores que son ambientales y los agentes físicos, químicos y biológicos, entonces nosotros vamos a aplicar una serie de métodos que permitan ampliar la vida útil del producto. Entonces vamos a analizar los métodos físicos, químicos y biológicos de conservación.
Y los métodos físicos son los más largos, que son los que vamos a ver en esta clase. En los procedimientos físicos de conservación, en los métodos físicos nosotros vamos a utilizar agentes físicos, lógicamente, para conservar el producto. Tengo que un ratito, déjeme, estoy experimentando, ¿ya? No, esto no me permite. Ventana. Bueno, vamos a ver de a poco. ¿Ven, no? Sí, se ve, doctora. En esto utilizo agentes físicos y voy a hablar de 4 agentes físicos. Ustedes lo tienen en este cuadro en su texto, ¿no? Los agentes físicos son, voy a utilizar el frío, el calor, las radiaciones ionizantes y la desecación. Fíjense que son 4 agentes físicos. Frío, póngale una flechita ahí en su lámina, en su libro, y póngale, estos son los agentes físicos. Y de estos agentes físicos puedo mostrarles 7 métodos de conservación. Si aplico el frío, puede ser la refrigeración o la congelación. Si aplico el calor, puede ser la pasteurización o la esterilización. Si aplico las radiaciones ionizantes, el método se llama irradiación. Si aplico la desecación, el método es el secado y la liofilización. O sea, de 4 agentes físicos, yo tengo 7 métodos de conservación. Vamos a ver la conservación aplicando el frío. Aplicación del frío, ven, ¿no? Sí, doctora. Creo que esa es la forma. Antes de pasar, lo tengo que minimizar y después volver a hacer grande. ¿Cuál es el fundamento del método? Sabemos que cualquier reacción química o de deterioro se ve acelerada con la temperatura. Entonces, cuando yo disminuyo la temperatura, entonces la velocidad de la reacción la puedo detener o la puedo disminuir. Acuérdense ustedes de la cinética química, ¿no es cierto? A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Entonces yo hago lo inverso. Aplico una temperatura mucho más baja, disminuyo o freno la reacción de deterioro. Eso es lo que hace el frío. Este es el fundamento, pónganle un asterisco porque tienen que tener claro cómo es que actúa el frío, frenando la reacción, porque es inversa a la cinética, ¿no es cierto?, de las reacciones químicas. Y yo en este procedimiento de conservación, pues voy a utilizar la refrigeración. La refrigeración, que ustedes todos tenemos un refrigerador en nuestra casa, evita el efecto del calor sobre los alimentos, porque sabemos que el alimento a menor temperatura, más lenta o disminuida va a ser la reacción de deterioro. En la refrigeración consiste que el alimento se coloca a temperaturas menor de 0 grados centígrados y puede aumentar la vida útil del alimento. ¿Por qué? Porque disminuye las reacciones enzimáticas, disminuye la acción de los microorganismos, por lo tanto, pues evita el desarrollo bacteriano. Si nosotros recordamos en nuestro domicilio, nosotros tenemos un refrigerador. La parte del refrigerador es esta,
la inferior, porque aquí es donde el alimento no se congela. Nuestras heladeras tienen temperaturas que va entre 2 a 5 grados centígrados, siendo la parte superior la más fría y la parte menos fría es la parte de abajo. Por eso, para que las verduras no sean agredidas por las temperaturas bajas, utilizamos la parte inferior que es la menos fría. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con las verduras? Aparte que no desarrollan los microorganismos, como las verduras tienen 90 o 95% de agua, se evita la evaporación del agua. Perdón, los domésticos es entre 8 y 15 grados centígrados. Me equivoqué, leí los industriales. Usualmente nuestras heladeras están en 9, 10 grados centígrados. ¿Ya? Estos son los domésticos, es esta parte. Entonces recordemos que en la parte superior es más frío y en la parte inferior es menos frío. Algunos alimentos, de acuerdo a si son perecederos o no, pues 1, 2, hasta 3 días puedo tener una carne. Si es más tiempo, aunque esté en la heladera, empieza a ponerse verde, entonces la tengo que congelar. Pero, por ejemplo, los huevos pueden conservarse en una heladera durante un mes. Los refrigeradores industriales, donde, por ejemplo, guardan las reses, esos están entre 2 a 5 grados. Hay que bajar más la temperatura por la cantidad de alimento que se coloca. Pues son refrigeradores muy grandes donde entran, por ejemplo, 20 reses de animales. Entonces tienen que aplicar una temperatura más baja para lograr la conservación del producto. Aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Doctora, buenos días. Disculpe, yo escuché de una persona, de un docente de la UNABOL que dijo que los huevos no se deberían refrigerar, o sea, poner al refrigerador, digamos, ¿no? Porque supuestamente las bacterias se activan, algo así, comentaba. No, o sea, ¿qué ocurre con el tema de los huevos? Así eso muy al margen del avance que estamos teniendo, ¿no? El problema que hay o que existen en los huevos es que los huevos vienen muchas veces contaminados con salmonela. O sea, los huevos, van a ver ustedes en microbiología, son de alto riesgo para salmonela porque el conducto cloacal de las aves comparte con el oviducto. Entonces muchas veces el huevo sale impregnado de materia fecal. Ahora, los huevos son de alto riesgo para la salmonela. Es por eso, chicos, que en una heladera viene una sección que está separada para colocar los huevos. Los huevos, cuando nosotros manejamos, por decirles, hacemos una milanesa y rompemos el cascarón del huevo, la parte interna no está contaminada, lo que está contaminado es la superficie. Entonces, tenemos que lavarnos muy bien las manos y eliminar directamente a la basura el cascarón y no dejarlo, por ejemplo, en el mesón. Si nosotros vamos a consumir un producto de huevo crudo, como por decirle una yemada o un batido con malta, ya se hacen unos licuados, es importante que la clara no arrastre o no vaya sobre la superficie del huevo porque se puede contaminar. Entonces, el problema de los huevos es ese riesgo de contaminación, especialmente los huevos que nosotros compramos en el mercado, en el Maple, hasta vienen contaminados con la materia fecal. Entonces, si yo les muestro en esta heladera, chico, es la parte para colocar los huevos. O sea, los huevos están totalmente separados del saldo de los alimentos. Entonces, en esa parte de la huevera, si hoy día yo no tengo nada de huevos o tengo 2 huevos y todo el espacio está vacío, pues no les recomiendo de que pongan nada porque es una zona contaminada del refrigerador.
¿Sí? Está bien, doctora, gracias. Ya. Vamos a ver la congelación. La congelación es otro método de conservación donde realmente las temperaturas aquí son inferiores a 0 grados centígrados. O sea, es muchísimo más baja la temperatura que lo que ocurre en un refrigerador. Entonces, nuestra heladera tiene abajo el refrigerador y arriba el congelador. Nosotros podemos acceder en el domicilio a ambos métodos, ¿no? Lo que se usa actualmente en nuestro congelador es la ultracongelación. La ultracongelación, porque las temperaturas no son a -2 o a -3, es de -18 a -40 grados centígrados. Es un método que conserva el alimento muchísimo más tiempo y cuando nosotros descongelamos, pues el producto no ha perdido ninguna característica ni tampoco ninguna propiedad organoléptica. Por ejemplo, congelen una carne, congelen un producto cocinado, después de descongelar, lo tenemos intacto, sin ningún tipo de deterioro. Ahora, la congelación tiene el problema de que no se puede aplicar a todos los alimentos. Los alimentos que tienen un altísimo contenido en agua, como por ejemplo una verdura, ¿no? Perejil, lechuga, yo no puedo congelarlo. Por la estructura misma que tienen de sus células, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo congelo una lechuga? Se forma mucho hielo dentro de la célula vegetal y al descongelar, esa célula vegetal se perfora y pierde todo el agua y queda marchita la lechuga después de congelar. Entonces, no es aplicable a todos los alimentos. ¿Cuál es otra característica de la congelación? Que puede destruir hasta un 50% de microorganismos. Ahora, yo no puedo decir que porque destruye el 50% de los microorganismos sea un método de conservación. No lo es. Pero tiene la ventaja de que muchos microorganismos van a morir en el proceso. Segundo agente físico que voy a utilizar para conservar el alimento es aplicar el calor. ¿Sí? ¿No se ve? Una pregunta sobre congelación. Una pregunta sobre congelación. ¿Los alimentos se conservan todos sus nutrientes en la congelación? Por ejemplo, Sí. si yo pico una verdura y la guardo congelación durante una semana, ¿esa verdura va a seguir teniendo los mismos nutrientes que tuvo al principio? Como yo le comentaba, las verduras no se pueden congelar porque pierden toda su estructura. Si usted la tiene a la verdura en una sopa, por ejemplo, ya cocinada, va a estar tal cual. Pero si usted congela la carne o una salchicha, realmente una carne pues congelada le puede durar 6 meses con todos los nutrientes. No hay destrucción de nada. Ahora, evita, por ejemplo, el deterioro que causan los microorganismos, aunque algunos alimentos congelados con el oxígeno se pueden enranciar, porque es una reacción química, ¿no? Que no se frena, quizás se retrasa, pero no se frena. Muchas veces cuando nosotros congelamos mucho tiempo un pescado, con la cantidad de lípidos que tiene el pescado se nos puede enranciar congelado. O sea, lo que se frena es más que nada el tipo de reacción o de degradación biológica, ¿no? Sí, pero sí mantiene todos los nutrientes. La cantidad de tiempo, hasta 6 meses una carne. Un producto preparado, por ejemplo, hoy día yo hice albóndigas y no vinieron a almorzar 2 personas que tenían que comer, me quedaron 6 albóndigas, entonces yo la congelo para comérmela en 2 semanas o en 3 semanas. Entonces en 3 semanas ustedes hacen un arroz, descongelan las albóndigas y se la comen sin ningún problema. No hay deterioro. ¿Quedó claro? Sí, doctora, la entendí. Ya. Bueno, hemos dicho que en la cinética química
a más temperatura, cuando aplicamos intensamente el calor, elevamos la temperatura, y si esa elevación de temperatura es muy intensa, no acelera la reacción, sino más bien produce una destrucción de los microorganismos y de las enzimas. Es decir, el calor en exceso destruye los microorganismos y las enzimas que pueden estar presentes en el alimento. Entonces, eso va a garantizar que el producto va a durar muchísimo tiempo. Los alimentos que se someten a ebullición, cuando nosotros hacemos nuestras preparaciones diarias, culinarias, destruyen la mayor parte de la flora microbiana. Y cuando yo someto a ebullición o a cocción, por ejemplo, cuando estoy cocinando a ebullición en medio acuoso, yo pongo agua y hago hervir mi sopa, la carne, el arroz. La temperatura es entre 95 a 105 grados centígrados, depende de la altura. Digamos, si estoy en La Paz, será 95 grados. En Santa Cruz puede cocer a 105 grados, depende de los ingredientes que yo le pongo. También puedo someter a cocción en un medio graso, la temperatura es muchísimo más alta, igual destruye a los microorganismos. Si yo lo hago en un medio aéreo, como por ejemplo el aire caliente en una parrilla, en todos estos métodos de cocción que yo aplico en mi casa, garantizo de que destruyo la mayor parte de la flora microbiana. Algunos esporulados podrán sobrevivir cuando el tratamiento no es tan largo, digamos, no es tanto tiempo, pero en general se destruye todos los microorganismos, y yo aquí corto la posibilidad de deterioro por parte de las enzimas o por parte de los microorganismos. O sea, el deterioro microbiológico no va a existir. ¿Por qué muchas veces nosotros consumimos un producto cocido y nos enfermamos? Porque teóricamente no deberíamos enfermarnos si es que no deberíamos enfermarnos si realmente las bacterias y los microorganismos en general o las enzimas están destruidas. Porque el tratamiento que yo le doy después de cocinado no es higiénico. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros, una vez elaborado el producto, le metemos la mano o metemos un cucharón sucio o lo dejamos expuesto al ambiente sin tapar y después se enfría y venimos y tosemos, o el ambiente, el aire sucio, o sea, en la cocina, a veces una cocina de mercado, ¿no? Hay moscas, hay animales, hay viento, viene el aire con las cloacas, entonces vienen las bacterias que están en el aire, se depositan sobre mi alimento que ya estaba cocinado, que no tenía microorganismos, y si yo lo dejo afuera, entonces le doy a esas bacterias, el nutriente está en el alimento y la temperatura ambiental, entonces empiezan a desarrollar sobre ese alimento que inicialmente no tenía bacterias. Entonces sobre eso viene el deterioro del alimento, y ahí, pese a ser un alimento preparado, nosotros nos vamos a enfermar. Bien, voy a seguir compartiendo. ¿Cuáles son los métodos que aplico con el calor? Con el calor yo aplico la esterilización, que es este método a través del cual destruimos todos los microorganismos vivos cuando la temperatura va entre 115 a 130 grados centígrados durante 15 a 30 minutos. Todo va a depender del alimento, ¿no? Aquí dice que la esterilización consiste en aplicar el calor, aplicadas de una sola vez o por tindalización. ¿Qué será la tindalización? Ustedes eso lo han visto en microbiología. Y si no, a ver, busquen qué es tindalización. Sí, recordemos que la temperatura va entre 115 a 130 grados centígrados.
Es mucho más alto que una simple ebullición del alimento en agua. ¿Qué es tindalización? ¿Están buscando? Sí, Ya. es un método de esterilización que permite eliminar las esporas y las bacterias resistentes a las temperaturas elevadas. ¿Cómo se realizará? Por el método de autoclave, que es un calor discontinuo. Ya. Esa es la característica de la tindalización, que es un tratamiento discontinuo. Una sola vez es colocar entre 115 a 130 durante 15 a 30 minutos, una sola vez, o por tindalización de manera discontinua. Por ejemplo, 3 esterilizaciones. Hoy día esterilizo y luego puede ser que algunas esporas hayan sobrevivido porque quizá en mi alimento yo no le puedo dar mucho tiempo el calor porque puedo esterilizar muchos alimentos, ¿no? Entonces, y quizás ha sobrevivido algunas esporas. Lo dejo a temperatura ambiente durante 24 horas. En esas 24 horas, esas esporas que habían sobrevivido al primer tratamiento pueden eclosionar, abrirse, transformarse en formas vivas. Entonces, vuelvo a esterilizar al otro día y a esas formas vivas que habían surgido desde las esporas las destruyo. Y luego espero, la dejo que enfríe un día más. Si por ahí quedó alguna espora, eclosiona y con la tercera esterilización yo la mato. Entonces eso se aplica a los alimentos que tienen microorganismos esporulados, ¿ya? ¿Qué favorece la esterilización? El cierre hermético, porque yo al alimento lo voy a esterilizar envasado. Entonces está cerrado herméticamente, no tiene contacto con el aire, por eso producto esterilizado, el producto se va a mantener así, a no ser que yo abra el envase. Al cerrar mi producto, yo hago vacío, porque un producto esterilizado me va a durar mucho tiempo. Por ejemplo, aquí tengo una lata, ¿no es cierto? Puede ser de espárrago o puede ser una lata de arvejas. Aquí el producto está totalmente lleno y hay vacío. Hay que hacer vacío o hay que llenarlo totalmente con líquido, porque si yo dejo aire libre y este producto se va a conservar mucho tiempo, aunque no hayan bacterias, si hay oxígeno y este alimento tiene grasa, se va a enranciar. Entonces tiene que haber vacío o llenado total. Y el envase es una capa de protección que va a evitar muchas veces el efecto directo del oxígeno y también de la luz. Entonces, por lo general, un producto esterilizado no debe colocarse en un envase transparente, porque es un producto que tiene una vida útil larga, entonces la luz puede deteriorar a los nutrientes. Lo ideal para un producto esterilizado es colocarlo en un envase rígido, hermético, tipo hojalata. La corta exposición, porque fíjense que son durante 15 a 30 minutos, no va a producir un cambio en el valor nutritivo. En general, los nutrientes resisten a la esterilización. Por ejemplo, la vitamina C resiste en el 50% en el caso de las verduras y el 95% en el caso de los productos de fruta, como las conservas de fruta, los jugos de fruta. Las vitaminas del complejo B resisten en un 80%, las vitaminas A, D, E, K también resisten a la esterilización, y si el envase está al vacío y si también es opaco, entonces no va a haber un deterioro de los lípidos, porque sabemos que las A, D y K son liposolubles, ¿no? Entonces están presentes en un alimento que contiene grasa, por ejemplo, un atún. Ahí no va a haber el deterioro de estas vitaminas. El otro, ¿aquí ven pasteurización o no? No, ¿no? ¿Ven pasteurización? Qué burrera, oigan, cada vez que cambio lámina
Ahora sí. Bien. La pasteurización es un método que trabaja a temperaturas muchísimo más bajas. Acordémonos que la esterilización es a partir de 115 grados centígrados. La pasteurización, nosotros le vamos a dar un tratamiento térmico bien cortito y va a ser menos de la temperatura de ebullición del agua. Normalmente trabajo entre 60 a 75 grados centígrados. Vamos a ampliar también la vida útil del producto. Existen dos tipos de pasteurización, la pasteurización en frío y la pasteurización en caliente. ¿Cuándo yo aplico la pasteurización en frío? Cuando caliento entre 63 a 65 grados durante 30 minutos. Esta es una clásica pasteurización. Fíjense, durante 30 minutos, 63 a 65 grados centígrados. Y la pasteurización en caliente, yo trabajo de 72 a 75 grados centígrados durante 15 segundos. Arreglen en su texto, ahí dice 15 minutos, ¿no ve? Póngale, por favor, 15 segundos. Miren ustedes, aumento prácticamente, chicos, 10 grados centígrados y reduzco el tiempo de 30 minutos a 15 segundos. Entonces, esta pasteurización en frío no es una técnica que se utilice actualmente en la industria porque es una técnica engorrosa, lenta, ¿no ve? Eso sí nosotros la podemos aplicar en nuestras casas, en nuestros domicilios. Por ejemplo, cuando estamos haciendo mermelada o cuando yo quiero pasteurizar algún producto y no tengo una máquina especial, pues durante 30 minutos a esta temperatura se mantiene bien el producto. Pero la pasteurización en caliente, esa es la que se utiliza actualmente en la industria, en los jugos que vienen pasteurizados, en las cervezas, etcétera. ¿Por qué la pasteurización trabaja a menos de 100 grados centígrados? Porque son productos que si yo los hago hervir, como en la esterilización que ocurre por encima de los 100 grados centígrados, el producto pierde sus características naturales. Por ejemplo, un jugo de fruta. Un jugo de fruta hervido ya no es natural, ya no tiene sabor agradable. Entonces lo tengo que someter a temperatura menor de la ebullición. Entonces puedo optar por la pasteurización en frío o en caliente. Cuanto más corto es el proceso, se mantienen mejor las propiedades organolépticas. Miren ustedes aquí, 15 segundos. La pasteurización en caliente entonces viene a ser, chicos, la opción más conveniente para la industria porque el producto no pierde para nada sus características organolépticas. Entonces, este es el método que se utiliza actualmente para la cerveza, para el vino y para los jugos de fruta. Antes se utilizaba para la leche. Incluso acá, miren, se está pasteurizando leche. Sin embargo, actualmente tenemos unos métodos de pasteurización muchísimo más modernos para la leche. Es prácticamente una esterilización, porque cuando ustedes compran una leche, dice larga vida y no la tienen que refrigerar, ¿no es cierto? A menos de que la abran la bolsa. En cambio, un producto pasteurizado siempre tiene que estar en la heladera, porque destruye la mayor parte de la flora, pero no en un 100%, porque el producto no llega a hervir. La ventaja es que destruye a los patógenos y mantiene las características organolépticas del producto. Este es un pasteurizador. Mire, aquí, por ejemplo, chicos, se va a precalentar el producto, luego va a pasar por este tubo serpenteado, aquí va a calentarse en el tubo serpenteado, y luego que pasa el producto a través de estas tuberías, llega a un sistema de refrigeración e inmediatamente se baja la temperatura hasta 4 grados centígrados en este proceso. Bien, chicos, ¿qué preguntas tienen hasta ahí?
Hemos hablado del frío, hemos hablado del calor. Lógicamente, cuando yo estoy esterilizando, acuérdense que la esterilización es entre 115 y 130, la pasteurización en frío es de 63 a 65, en caliente de 72 a 75, o sea, es menos de la temperatura de ebullición. Cuando yo esterilizo un producto, el producto yo lo esterilizo envasado. No, ya destruyo todos los microorganismos y lógicamente la lata tiene que estar totalmente cerrada. Yo, por ejemplo, voy a esterilizar palmitos, entonces coloco el palmito, le coloco su líquido, lleno total, porque viene con agua, ¿no? Se cierra la lata y recién yo lo coloco en un autoclave. Esa temperatura de esterilización siempre es en un autoclave, porque el autoclave llega a esa temperatura. Entonces, de acuerdo, tengo un rango, ¿no es cierto?, de temperaturas de 115 a 130 grados centígrados. Puedo esterilizar de 15 a 30 minutos, dependerá del producto. Si el producto es un producto cárnico, pues quizás es más tiempo. Pero si el producto es un alimento vegetal, yo necesitaré menos tiempo. El diseño del tiempo y temperatura de esterilización lo hacen los ingenieros. Porque no solamente tiene que asegurar de que el producto se mueran las bacterias, también se asegura que el producto se cocine adecuadamente. Si yo voy a hacer sardinas en lata, no las voy a esterilizar cocinadas, yo las voy a colocar a las sardinas crudas. Voy a colocar la sardina, la salsa de tomate y todo, lo mezclo bien y lo meto al autoclave. Entonces, cuando la sardina en el autoclave se va esterilizando, también se va a ir paralelamente cocinando. Porque si yo la meto cocinada y sobre eso la vuelvo a calentar, entonces esas sardinas ya se deshacen, ¿no? Entonces el tiempo y temperatura dependerá del producto, del tamaño de la lata, porque a veces si la lata es chiquitita, más rápido va a entrar el calor y el tiempo y temperatura quizás sea menor. Si la lata es grande, necesito mayor tiempo para que el calor pueda difundirse hacia adentro de la lata. Doctora, entonces si una lata está abollada, ¿eso quiere decir que ya perdió sus características? Hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta con las latas dobladas. Normalmente un alimento es ácido de naturaleza. Si el alimento estuviera en contacto directo con la lata, entonces habría una migración por ejemplo, del estaño hacia el alimento, ¿no es cierto? Entonces la lata internamente, antes de ponerse en contacto con el alimento, está recubierta de una capa que se llama el barniz sanitario, que son capas acrílicas, capas de acetatos de celulosa, de una serie de polímeros de calidad alimentaria. Entonces está, digamos, el alimento, la capa de barniz sanitario y la hojalata. Si la lata está doblada, especialmente hacia adentro, al hacer esto, ¿no ves? Por dentro se va a romper el barniz sanitario y ahí en ese punto de la dobladura que está dentro de la lata, se pone en contacto el alimento con la hojalata. Entonces puede haber migración de el estaño que está formando parte de la hojalata, el estaño, el aluminio, hacia el alimento. Entonces, una lata doblada, aunque se la den en oferta, no la compren, porque hay riesgo de contaminarse por esos minerales el alimento. Lo mismo que una lata hinchada, tampoco. Si está hinchada es porque el alimento está botando gases, ¿no? Entonces la lata se abomba por la presión interna. Las latas tienen que ser intactas. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctora. Bien, vamos a continuar. ¿Saben qué, chicos? Yo por favor quisiera pedirle, si ustedes en el chat pueden ir colocando su nombre. Jessica Martínez, buen día. Ponga por favor su nombre, ¿ya? Ponen, ¿cómo sale su nombre? Pongan AF o BF nomás.
A ver, intente una persona poner AF en el chat. Exacto, así. Sale el nombre de Todingo. Luego yo voy a copiar y voy a pegar en la hoja de reporte académico para constancia. Bien. Este es nuestro nuevo agente físico de conservación, que son las radiaciones ionizantes. ¿Ustedes han escuchado de los alimentos irradiados? ¿Algo han escuchado? No. Bueno, un alimento irradiado es un alimento que recibe una radiación ionizante. Se expone el producto a la acción de isótopos, logrando la esterilización a radiación ionizante. ¿Qué son los isótopos? Por ejemplo, el cobalto 60 y el cesio 137 son elementos radioactivos donde este 60 y ese 137 no es el peso molecular típico de estos compuestos, digamos, ¿no? Entonces, cuando están en un peso molecular elevado, tienen la capacidad de producir radiaciones. Los rayos X producen radiaciones ionizantes de más o menos 5 megaelectronvoltios. Los electrones acelerados producen una irradiación de aproximadamente 10 megaelectronvoltios. Entonces, son productos que tienen sus electrones excitados en otros niveles energéticos, y gracias a esa excitación que tienen, permanentemente están enviando irradiación. Todos los alimentos irradiados tienen este aspa o este icono, quiere decir que recibieron radiación, así como vimos los que tienen organismos genéticamente modificados, que es un triángulo amarillo. Los que tienen un círculo verde tienen irradiación. Irradiado por la radiación que producen los isótopos radioactivos. Aquí vemos un producto no irradiado, es un producto que, por ejemplo, en este caso de la frutilla, desarrolla hongo, y en un producto irradiado no se desarrolla. Aquí vemos nosotros las papas. En un producto no irradiado existe la germinación de las papas. En un producto irradiado no. ¿Y qué ocurre cuando un producto recibe una irradiación? O sea, vienen los rayos, ¿no? Pues el producto tiene sus moléculas, el alimento. Están las moléculas de las proteínas, las moléculas de las vitaminas, las moléculas de los carbohidratos, etc. Cuando llega la irradiación a las moléculas de nuestro alimento, existe lo que se llaman el efecto primario y el efecto secundario. ¿En qué consiste el efecto primario? Llega la irradiación a las moléculas, por ejemplo, de una proteína, e inmediatamente todos los átomos de esa proteína se ionizan, se transforman en radicales libres por la acción de la irradiación. Y en ese momento viene el efecto secundario, porque los radicales libres que se generaron de esa proteína no pueden mantenerse como radicales libres, y entonces vuelven nuevamente a unirse. Pero se unen no de la manera que estaban al principio, sino se unen más o menos al azar. Entonces los compuestos que habían inicialmente después del producto irradiado son diferentes. Cuando llega la irradiación a las moléculas, los átomos de las moléculas se ionizan. Efecto primario.
esos radicales libres o iones vuelven a unirse, a reacomodarse formando moléculas neutras, pero el reacomodo, que se llama efecto secundario, no restituye las moléculas que estaban inicialmente. Por lo tanto, como ya cambia la composición del alimento, el alimento, si recibe una irradiación con mucha intensidad, pues cambian el sabor, cambian las características organolépticas y el alimento se hace desagradable. Eso le produce al alimento. Pero, entonces, ¿cuál es la ventaja si al alimento lo altera? Vamos a decir, la ventaja que esa misma radiación que está llegando y me está alterando la composición del alimento, lo está haciendo de la misma forma para los microorganismos. Entonces, los microorganismos reciben la radiación, sus estructuras moleculares las reciben, sus átomos se ionizan, se reacomodan y el microorganismo ya no puede vivir. Entonces, es muy eficiente para la bacteria, pero no es conveniente mucho para el alimento porque lo cambia organolépticamente. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que la irradiación se la haga en dosis que no sean altas. Lo suficiente para matar a las bacterias, pero para no cambiar las características organolépticas del producto. De ahí que como método de conservación, la irradiación por lo general no se la utiliza sola, se la utiliza combinando con otros métodos. Por ejemplo, se irradia un alimento congelado para que la irradiación no sea tan intensa. Se irradia los alimentos al vacío. Se irradia alimentos que están en atmósferas controladas, eso lo vamos a ver que es más adelante, siempre con el objetivo de combinar dos métodos. ¿Cuál es la ventaja de la irradiación? Tiene los siguientes beneficios. Tiene mayor calidad microbiológicamente porque destruye a patógenos de importancia en salud pública. Destruye, por ejemplo, a la Escherichia coli en su cepa O157H7, que es la que produce insuficiencia renal, produce destrucción de las salmonelas, de la Listeria monocytogenes, de la Trichinella spiralis. Fíjense que no solamente son, la trichinela es un parásito, ¿no? No simplemente son bacterias, destruye cualquier patógeno de importancia para la salud pública. Aumenta la vida útil de alimentos como carnes, cereales, frutas, disminuye el uso de compuestos químicos que son conservantes, por ejemplo los nitritos, compuestos antimicrobianos, y lo más ventajoso, o sea, ¿por qué se justifica el uso de este producto? Es que no utiliza calor, o sea, destruye a los microorganismos sin generar calor. Entonces yo puedo irradiar una carne molida y sigue siendo carne molida. Puedo irradiar una especia quiere decir canela, clavo, ¿no? Que tiene muchos compuestos volátiles y se esteriliza sin calor y no pierde los compuestos volátiles. Entonces, a diferencia de las técnicas que utilizan calor o frío, fíjense que aquí no hay nada que ver con la temperatura. La irradiación como tal no calienta ni enfría. Por eso se aplica a ciertos alimentos que, en los cuales no es adecuado ni el calor ni el frío. Pero por sí sola es ideal para las bacterias. El problema es que es tan eficiente con los microorganismos, los destruye a los microorganismos, pero afecta el sabor por ese desacomodo iónico que genera, pues también afecta el sabor, la textura de los alimentos. Yo sé que hay preguntas aquí. Julia Andrea, ¿qué me dice? Julia Andrea.
Está levantando la mano. Bueno, ya está. No, hace rato no encontraba para mandar el grupo que dijo Noé. Me confundí. Ya entonces ponga a bajar la mano. Ya. Yo tengo una pregunta sobre este proceso de la irradiación, doctora. En los países como Europa, como Estados Unidos, he escuchado que la carne no tiene sabor. ¿Será que le hacen este tipo de proceso? ¿O no tiene sabor en sí, dicen? Podría ser. Sí, usted tiene razón. Sí, es verdad, en otros países, aparte que la carne es cara, no tiene sabor. Es como masticar un corcho, es increíble. En España no tienen idea lo horrible que es la carne. Uno puede ser por esto, muy buena su intervención porque le cambia el sabor. Y la segunda puede ser también porque son países que no son productores de carne. Recordemos de que la producción de carne es toda una especialidad, ¿no? Y, por ejemplo, las carnes producidas en Bolivia, que vienen de ganado, de razas especiales, y el tipo de alimentación que se le da, pues nosotros tenemos pastizales, ¿no es cierto? En otros países quizás la alimentación que puede ser, no sé, las tortas de la industria, de los residuos de la industria, de alguna industria, no le dan la calidad de alimentos que nosotros tenemos en los pastizales. También ese puede ser otro factor. Pero también la pérdida de sabor es una característica de la irradiación. Por ejemplo, Bolivia exporta carne congelada, no la irradia, porque es un método muy caro, es un método que al trabajar con radiactividad se necesitan equipos y plantas especiales que aíslen esa radioactividad porque no puede salir al ambiente, ¿no es cierto? Ahora, con las dosis de irradiación que se colocan en los alimentos, el alimento sufre ese efecto primario, que es la ionización, y el efecto secundario, esa unión de los iones, pero de por sí el alimento no se vuelve radioactivo. O sea, no hay el riesgo de que sea un alimento radioactivo. No es radioactivo. Pero para eso, pues, los equipos y todo es complejo, ¿no? El manejo de alimentos irradiados. No son todos los alimentos que se pueden irradiar. Actualmente la normativa está para ciertos alimentos simplemente. Y bueno, y se la utiliza como opción B, digamos, ¿no? No es la primera opción para un alimento. Y por ejemplo, ¿qué alimento se puede, digamos, irradiar? Como le digo, frutas se pueden irradiar carnes de cualquier tipo y en cualquier industrialización, o sea, no simplemente la carne entera, sino como dice carne picada, carne molida, se exporta así. Y las especias, ¿no? Las especias que le digo que es la manera de destruir patógenos sin calentar y sin enfriar. ¿A qué me refiero con especias? Pimienta, clavo de olor, canela, ¿no? Todos esos compuestos que nosotros los utilizamos para dar sabor y aroma a nuestros alimentos. ¿Hasta ahí comprendido? Sí, doctora. Ya. Hemos dicho que vamos a terminar los agentes físicos nada más. Entonces vamos a hablar sobre la aplicación de la desecación. Sacarle el agua es otro método físico de conservación. Bien. Desecar un alimento es otro método de conservación. Recordemos que la presencia de agua en un alimento contribuye a su deterioro. ¿Por qué? Porque la presencia de un alimento con agua, el agua libre, el agua puede participar en una serie de reacciones físicas, químicas o biológicas, ¿no? Si es física, puede hidratar. Si es química, puede provocar la interacción de dos analitos, por ejemplo, o puede ser biológica, pues porque principalmente el agua activa la
acción de las enzimas, de las bacterias, etcétera. O sea, el agua es crucial para que se deteriore el alimento. Y eso ya lo habíamos hablado cuando estudiamos la humedad del alimento, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que el sacarle el agua es una forma de conservar el alimento. Entonces aquí nosotros abajo les he puesto unas frutas deshidratadas, uvas, estos parece que sean uvas blancas, ¿no? Y ampliamos la vida útil del producto. Ahora, en este cuadro que nosotros vamos a ver, dice gráfica de estabilidad de los alimentos, velocidad relativa de las reacciones degradativas en función de la actividad de agua. ¿Qué es la actividad de agua? La actividad de agua es la cantidad de agua disponible que existe en un alimento para generar el deterioro. Y este es un valor que se obtiene dividiendo entre la actividad de agua del alimento y la actividad del vapor del agua pura a una misma temperatura. Eso es una fórmula y ustedes eso lo llevan en microbiología, creo, ¿no? O sea, cada alimento, en función de la cantidad de agua disponible que tiene libre, se clasifica en valores que van del 0 al 1 de actividad de agua. La actividad de agua va del 0 al 1. Cuando el valor es 1, significa agua pura. Y cuando el valor es 0, significa tipo aceite que no tiene nada de agua. Entonces los valores van de 0 a 1. Si yo, por ejemplo, al agua pura le empiezo a colocar solutos, por ejemplo, le pongo arroz o le pongo azúcar, qué sé yo, estoy reemplazando el agua por otro tipo de moléculas y la actividad de agua va a ir disminuyendo, porque la cantidad de agua disponible disminuye si yo le aumento un soluto, ¿no es cierto? Un alimento que tiene una determinada cantidad de agua, si yo lo deseco, evaporo el agua, también va disminuyendo la cantidad de agua disponible. Entonces, los valores empiezan a disminuir y van aproximándose hasta el 0. Entonces, 0 es un alimento que no tiene nada de agua. Y 1 es agua pura. Entonces, los alimentos pues tienen distintas cantidades de agua. Entonces, yo los voy a ir ubicando en cualquiera de estos valores intermedios que van del 0 al 1. Cuando la actividad de agua de un alimento va del 0, mire, está mirando, más o menos del 0,85 a 1, quiere decir el alimento que tiene mayor cantidad de agua, ahí, por ejemplo, se desarrollan las bacterias en estas actividades de agua. Si la actividad del agua de un alimento va desde 0,7, fíjense, hasta 0,9, casi 0,95, no, hasta aquí, de 0,7 hasta 0,9 desarrollan las levaduras. Y si la actividad de agua va desde 0,6 hasta 0,9, desarrollan aquí dice hongos, pero en realidad tienen que ser los mohos, ¿no? Porque tanto levaduras y mohos son hongos. Fíjense que debajo de 0,6 ya no existe la posibilidad de que desarrolle ningún microorganismo. Entonces, miren, chicos, las actividades de agua de 0,6 hasta 1 permiten el desarrollo de mohos, levaduras y las bacterias. Por debajo de 0,6 no desarrolla ninguna forma de vida. O sea, a partir de actividad de agua de 0,6 no hay deterioro biológico, pero sí hay químico y hay físico. Porque cuando la actividad de agua está, miren, de 0,2 aquí hasta acá, hasta 0,7, hay un pardeamiento no enzimático. El pardeamiento no enzimático era la reacción de Maillard, cuando, por ejemplo, se nos quema el arroz. ¿Por qué se me quema el arroz? Porque
estaba cocinando, me olvidé, se secó el agua, ¿no ven? Del arroz, y empezó la reacción de Maillard y empezó a quemarse el arroz porque no había agua. En tanto el arroz está cociendo en mi olla y tiene agua, no hay pardeamiento. Pero al cocer el arroz se va secando, va disminuyendo la actividad de agua y empieza a quemarse. Ese es el pardeamiento de tipo no enzimático. Igualmente, desde valores de 0,2 puede haber actividad enzimática. Y fíjense que puede haber deterioro enzimático de los alimentos sin que hayan bacterias, porque son activas las enzimas del propio alimento. Cuando la actividad de agua está prácticamente en 0, cuando no hay agua, también puede haber una oxidación de lípidos. Y eso es una reacción química. Habíamos hablado de las reacciones químicas de degradación, las oxidaciones, ¿no es cierto? Como les dije, un aceite no tiene agua y se puede ranciar. Entonces, en función de la actividad de agua, que está en relación del agua disponible del alimento, cuando más agua hay deterioro de tipo biológico. A medida que disminuye la cantidad de agua, incluso al llegar a 0, ya no hay desarrollo biológico, no hay deterioro de origen biológico, pero sí hay deterioro de origen químico, como vemos acá. Y también físico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Transformar a los alimentos para que no desarrollen estos microorganismos y llevarlos a valores más bajos, para que no haya deterioro por mohos, levaduras y bacterias. ¿Cómo lo logro? Lo logro aumentándole la cantidad de solutos al alimento para que el alimento no tenga tanta agua disponible o evaporando el agua, eliminándola para que la actividad acuosa vaya disminuyendo y lo lleve a esta zona donde no desarrollan los microorganismos. Cuando el alimento yo le evaporo el agua, se llaman alimentos de humedad intermedia. Eso se llaman los alimentos en los cuales yo he desecado, he deshidratado, con el objetivo de disminuir la actividad acuosa y que haya menos agua disponible y que no haya deterioro de los alimentos por el agua. Yo sé que aquí algo me van a preguntar. ¿Me entendieron muy bien o no me entendieron nada? ¿Cómo fue? Doctora, en lo último que usted dijo que para la solución era aumentar el agua a los alimentos o evaporar o secar. Dos opciones. ¿Cómo puedo reducir la cantidad de agua del alimento? O le aumento soluto, ¿no ves? Lo hago más espeso, en otras palabras, y desplazo el agua, ¿no? O la otra opción es evaporar el agua, por cualquier método que vamos a ver, eliminar agua, de manera que aumente la cantidad de soluto. En ambos casos, yo estoy disminuyendo la cantidad de agua, por lo tanto, estoy disminuyendo la actividad acuosa también. Entonces hay menos agua disponible y disminuyo la posibilidad de, en esta franja, ¿no es? Donde hay deterioro por bacterias, por mohos, por levadura, lo llevo de esa franja, mi alimento, a este lado de acá, donde no desarrollan los microorganismos. Claro que puede haber otro tipo de deterioro, ¿no? Porque hemos visto, pero no es por microorganismos. Entonces, cuido ya otros elementos acá, pero microorganismos no hay deterioro por microorganismos. Entonces, trato de reducir la cantidad de agua disponible. Y miren que cuando, volviendo al cuadro miren que cuando yo lo llevo al alimento a una actividad acuosa mucho más reducida, disminuyo el deterioro biológico, pero aumenta el riesgo de estos deterioros también, ¿no? Entonces ya yo cuido estos factores para que el alimento me dure más tiempo. O sea, con evitar que desarrollen los mohos, levaduras y bacterias, no es que mi alimento no se pueda deteriorar, sí se va a deteriorar,
porque hay actividad enzimática, porque puede haber pareamiento no enzimático, porque puede haber oxidación de lípidos, pero aquí en mi técnica de conservación voy a tratar de que esto tampoco lo dañe mi alimento, ¿no? No sé si me entiende. Sí, doctora, gracias. Ya. Bien, hay dos técnicas que yo utilizo para conservar por desecación. Y esta es la primera técnica. El secado o desecación permite solamente eliminar el agua libre. Si el secado es mecánico, es decir, si el secado es mecánico, yo agarro un paño o un secador y seco a mi alimento, solamente reduzco a un 60% la humedad. O sea que desecar con un paño al ambiente no me sirve. Lo que yo necesito para que mi desecado realmente sea bien efectivo, lo mejor es combinar con el calor. Cuando yo combino el desecado con el calor, puedo llevar a mi alimento hasta humedades del 0,12 o 0,14%. O sea que con calor logro la evaporación prácticamente total del alimento. Esta es, chicos, la técnica más básica de lograr una deshidratación o desecado de alimentos, es someterlo al sol. Aquí tenemos tomates, esto parecen higos, ajos, cebollas y champiñones. El calor del sol nos da entre 5 a 15 grados centígrados encima de la temperatura ambiente. Entonces, de pronto les dicen, ustedes están a 38 grados del clima y cuando ustedes salen al sol se cocinan, ¿no? Porque el sol les da 5 grados más. Siempre la temperatura ambiente está tomada abajo la sombra. Entonces el calor del sol permite la evaporación fácil del agua, más o menos hasta unas 3 semanas al sol se logra total deshidratación. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo dejo secar al sol, pues vienen agentes extraños, vienen insectos, viene el polvo, ¿no es cierto? Y muchas veces el calor del sol me oscurece mucho el alimento. Por ejemplo, los champiñones se hacen mucho más negritos, digamos. Esas serían las desventajas. Esto es la manera artesanal de lograr la deshidratación de los alimentos. Sin embargo, en la industria, pues se utilizan una serie de hornos distintos, modelos, que producen el secado de los productos. Por ejemplo, aquí tengo el secador por aspersión. Este es un secador por aspersión que permite deshidratar la leche y transformar la leche en leche en polvo. Miren, chicos, acá, por ejemplo, ¿qué es lo que se logra? Se llega aquí la leche. Doctora, no está compartiendo. No estoy compartiendo. Ay, que soy burra, van a disculpar. Y según yo le estaba compartiendo. ¿Ahora sí? Sí, ahora Ya. sí. Este es el secador por aspersión. Aquí la leche, por ejemplo, se precalienta por esta manguerita roja, llega a este horno secador, pero aquí llega la leche así atomizada. Y este es un horno caliente donde circula el aire caliente, lógicamente. Entonces llega la leche, se atomiza sobre este horno, inmediatamente se deseca y cae el polvo aquí al fondo. El vapor de agua se saca por otro sistema de tubería, digamos, ¿no? Ese es el secador por aspersión. Aspersión es porque se atomiza sobre un horno, sobre un horno secador, ¿no? Este es el secador de tambor. Aquí, por ejemplo, entra el líquido por un lado y sale por el otro. Y es como un tambor de revólver. Gira. Pero este horno se calienta, este tambor se calienta y fíjense que aquí tiene como unas laminitas. Entonces eso gira, 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 gira. Y como esto está caliente, el líquido que va yendo adentro se va desecando. Al final del proceso, chicos, los sólidos quedan pegados sobre las laminillas. Esto se levanta, se sacude y las laminillas sueltan todo el polvo que se ha obtenido.
Este es un modelo antiguo de horno secador porque actualmente mejor es utilizar la aspersión. ¿Por qué? Porque si estas laminillas se calientan, a veces si el producto tiene mucho carbohidrato, se pardea por reacción de Maillard, porque estas laminillas están calientes, entonces queman el producto. Este es el secador de túnel, donde aquí, por ejemplo, en una bandeja ingresa el alimento y a medida que va pasando por todo el túnel, se va secando. Y cuando sale del otro túnel, al otro extremo, está deshidratado. ¿Cuál es la ventaja de este secador? Que cuando nosotros metemos el producto, aquí al inicio del secador, la temperatura es baja. Y a medida que va avanzando, la temperatura va aumentando. Entonces, es un desecado gradual. Para algunos alimentos que si yo bruscamente los caliento, un alimento sólido, a veces se forma como una capa, como una costra encima del alimento y evita que lo de abajo se deshidrate. Es para alimentos sólidos que tienen mucho líquido. Entonces, aquí empezamos lentito para que se evapore el agua de la parte interna del alimento y posteriormente se va incrementando la temperatura. Este es el horno secador de tipo estufa que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Fíjense que esto es como la estufa de secado que tenemos en el laboratorio, lo único que a nivel industrial tiene muchas bandejas y aquí yo puedo deshidratar también mi alimento. Creo que esto es sencillo, ¿no? Los modelos son distintos. Yo ahí en el texto les menciono varios modelos, pero simplemente son menciones y aquí se los estoy mostrando porque dice hay muchos modelos. Por ejemplo, el horno secador, así se los menciono y aquí les muestro fotografías de algunos que están escritos ahí en el texto. El segundo método de conservación aplicando la desecación, están viendo aquí donde dice la liofilización, chicos. Sí, doctora. Ya. Se ve. Ya. Este es el método de la liofilización o criodesecación, desecación en frío. Este método es un método muy carito, que no se lo utiliza tanto así para los alimentos por caro, ¿no? Para la producción industrial, pero sí se utiliza mucho cuando nosotros queremos mantener algunas moléculas o algunas células vivas. Por ejemplo, cuando yo deseco las levaduras, si yo calentara las levaduras de pan directamente, si yo las caliento, las mato, pues, ¿no? Para evaporar el agua. Por el calor, yo quiero que la levadura, cuando le eche agua a la levadura Fleischmann, esas levaduras empiecen nuevamente a activarse y a trabajar porque son microorganismos. Entonces, ¿cómo le saco el agua sin calentar? Lo hago a través de la liofilización. La liofilización es un método donde la evaporación del agua se hace por sublimación. ¿Cómo puedo sublimar el agua? Yo tengo que congelar el alimento para que el agua pase del estado líquido a sólido y elimino ese sólido, esa agua sólida por sublimación sin calentar. Aquí vemos que lo normal para pasar el alimento de líquido a gas, yo caliento por ebullición, ¿no? Yo agarro el líquido, lo meto a una estufa por calor y lo transformo en gas. Pero cuando yo no quiero aplicar el calor y quiero aplicar el frío, para no dañar las moléculas que son de interés, entonces yo congelo el agua, el líquido lo vuelvo sólido y a través de la liofilización yo la puedo pasar a gas directamente. ¿Cómo lo logro? Pues yo el alimento lo congelo, lo coloco dentro de esta camarita donde por sublimación, aplicando el vacío, hago que el agua
pase del estado sólido al estado gaseoso directamente, pero no una sola vez, sino distintos ciclos. Congelo y luego sublimo, o mediante la liofilización en el equipo. Luego nuevamente el alimento lo congelo, nuevamente sublimo el hielo. Y yo voy eliminando así el agua hasta que puedo tener un 2% de agua, que es prácticamente tenerlo el alimento seco. ¿Para qué tiene mucho valor esta técnica? Por ejemplo, cuando yo quiero mantener los elementos vivos, como por ejemplo una levadura, pero también, por ejemplo, muchas vacunas vienen y muchos productos farmacéuticos vienen liofilizados, ¿no? Vienen en una frasco ampolla. Entonces yo, para poner el inyectable, le tengo que adicionar agua, disuelvo y recién coloco, por ejemplo, el inyectable de vacuna o de antibiótico. En el caso de los alimentos, el ejemplo más relevante es, por ejemplo, cómo conservo las levaduras para la panificación. De manera que yo las deseco y cuando le echo agua, vuelven a estar vivas. También dice la industria se pueden aplicar para las sopas, para alimentos de niños y no va a haber ninguna pérdida de alimentos nutricionales porque no hay calor, no se pierden las características organolépticas del producto, pero para hacerlo como una técnica usual para deshidratar cualquier alimento es excelente, pero es muy cara, entonces se aplican solamente a ciertos alimentos. Y el más relevante, por ejemplo, en el campo de los alimentos, es la conservación de las levaduras que se utilizan para la fabricación del pan. Bueno, esos son los métodos físicos de conservación. Por eso le decía que el tema es un poquito, si se lo doy todo, se van a cansar. ¿Qué es lo que yo pretendo? Pretendo pasar el laboratorio con cada grupo, el A por su lado, el B por su lado, porque podríamos juntarnos todos, pero al final, cuando el A está pasando, el B está pasando otra materia. Entonces, cada quien con su laboratorio, vamos a ver la parte de la investigación de los lípidos por Soklet. Y luego vamos a terminar un poquito, fíjense en la lámina es chiquitito lo que nos falta para terminar este tema. Y ya tendríamos la conservación de alimentos avanzada, ¿ya? Está bien, doctor. Lo que voy a hacer ahorita es activar el enlace para la clase. O sea, como no pude grabarla, les voy a mandar un video de YouTube para que ustedes de mi canal puedan ver la clase de conservación de alimentos. ¿Listo? En la clase, digamos, de los AF que ya se dividieron, ¿no? En dos grupos, va a seguir manteniéndose, ¿no? Todo el mundo, en teoría, todos van a pasar. Toditos. No, en laboratorio, digo. Porque como ya... Entonces solo entra este viernes para nosotros, solo entra el grupo que está pasando el laboratorio, ¿no es cierto? Cuando sea presencial. No, virtual. No, virtual todos van a pasar, le estoy diciendo. Todos, toditos. Todos. Porque esto va a ser una clase... No voy a pasar virtual con un grupo y el otro presencial, o sea, no podría ser, ¿no? Entonces todo el mundo va a pasar el día viernes, tanto primer y segundo subgrupo. Yo ahorita, como ya pasé la clase de teoría, les voy a volver a pasar el enlace más tarde, digamos, ¿no? Para el grupo B, que va a pasar mañana a las 7:30, y para el grupo A, que va a pasar el viernes a las 10 de la mañana. Todo el mundo junto, ¿listo? Muy bien, chicos. Entonces, con eso nosotros hemos acabado nuestra clase. Quisiera, si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerme. Doctora, una pregunta, no entendí eso, lo de la máquina de la liofilización, ¿cuál es su fundamento? Si bien se da por una sublimación del paso del sólido directamente a gaseoso, ¿cómo se da eso? Ya, yo a lo que provoco es aplicar, primero congelo el alimento de manera que el agua del alimento se vuelve sólida, ¿no ves? Sí. Ya, y luego
a través de aplicación de solamente el vacío, logro que el agua sólida directamente se sublime sin pasar por el estado líquido. O sea, el agua sólida, que es el hielo, pasa a agua gas sin calentar. Ahora sí. Esa parte es la que no entiendo, cómo se da este paso. Porque nosotros lo que vemos es que primero tenemos que descongelar, digamos, y luego lo evaporamos. Claro, lo normal es que el agua va sólida. Después, por acción del calor o temperatura ambiente, que al final es igual calor, pasa al estado líquido. Y después lo tengo que poner a ebullición para que pase al estado gaseoso, ¿no ves? Sí. Eso es lo normal. Lo que yo logro aquí es que pase de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Que para pasar por el estado líquido y que se pase a gas, tengo que hacerla hervir. Y eso ya me cambia las moléculas que yo quiero conservar en mi alimento. Yo no puedo hacer hervir el agua con levadura para conservar una levadura de panificación. Entonces lo que hago es congelar y directamente pasar al estado gaseoso sin pasar por el líquido mediante la sublimación. ¿Ahora sí? Sí, claro, entiendo el cambio de sólido directo a gaseoso, pero usted habla de algo del vacío. Eso es conocido para, bueno, al menos para ti. ¿Cómo logro que sublime el hielo sin calentar? Entonces, la máquina de liofilización aplica el vacío al alimento, el vacío, succión. Entonces, así... Succión, vacío, ¿no? Entonces, el hielo lo saca y lo transforma en gas sin pasar por líquido. Ya me queda más claro. Claro. Pero lo hace en varios ciclos, o sea, congelo, sublimo, lo vuelvo a congelar, vuelvo a sublimar, aplicando el vacío. El vacío es succión, así. Como una bomba de vacío, prácticamente, ¿no es? Sí. Ya ahora, entendí. Muchas gracias, doctora. Ya, ok. Bueno, chicos, ¿queda claro para todo? Doctora, quisiera hacerle una pregunta. Las temperaturas de pasteurización que indicaba, es que no las puede copiar bien. Pero están en el texto. Ya. Como pasteurización hay dos técnicas, la en frío y en calor, en frío y en caliente. En frío es de 62 a 65, 63 a 65 grados centígrados durante 30 minutos. En caliente es de 72 a 75 grados durante 15 segundos. Ahora hay una técnica, esto al margen, que se llama la ultrapasteurización, que ya no se las doy para que no se chipen. Pero cuando llevemos leche, las leches que actualmente nosotros estamos consumiendo se llaman leches UHT, ¿no ves? Que ustedes la bolsa de leche la pueden dejar a temperatura ambiente siempre que no la abran. Sí. ¿No ves? Ya, esa UHT es la ultrapasteurización que combina la pasteurización con la esterilización juntas. Pero ahorita no se las doy. Se las voy a dar más adelante cuando llevemos leche porque le voy a causar mucha confusión a ustedes, ¿no ves? Entonces les he dado pasteurización alta, en frío, en caliente, y luego les he dado la esterilización. Les estoy dando los métodos básicos. Hay otros métodos que se los voy a ir dando más adelante en el desarrollo de la materia. Por ejemplo, la ultrapasteurización, que ahorita es la que se está usando en las leches. ¿No ve que la leche ya no se refrigera? Hasta que se abre, ahí pierde esterilidad y hay que tenerla en la heladera. Pero antes no. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya. Se las estoy dando como pasteurización pura. ¿Ya? Está bien, doctor. O sea, es clarito. Pasteurización menos de temperatura de ebullición. Esterilización más de la temperatura de ebullición del agua. Así de neto, los métodos básicos. Y el criterio es así. Menos de 100 grados, más de 100 grados. ¿Ya? Gracias, doctora. Bueno, chicos, entonces esperen los enlaces para las clases de laboratorio. ¿Listo?
Ya, doctora, gracias. Y les paso el enlace del YouTube, ¿ya? Gracias, doctor. Que pasen buen día, chicos. Un gusto. Hasta luego, doctora. Hasta luego.